Hola, mi audiencia hermosa. Aquí estoy de nuevo para compartirles a ustedes esta parte tan importante de mi proceso de recuperación. Y la vamos a abrir con un versículo de la Biblia, en Isaías 41, del 10 al 13, que dice: Si atraviesas un río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás. Y en Isaías 43:2 dice: Porque Yahvé ha consolado a tu pueblo y se ha compadecido de los afligidos. Esto hace alusión y está muy acorde con lo que ustedes van a escuchar de mi narración siguiente, porque es cuando ya toco fondo. En ese momento, cuando mi amiga me acompañó a Alcohólicos Anónimos, toqué fondo. Ya había perdido todo: mi negocio, mi trabajo, y estaba a punto de perder también mi familia. Ahí toqué fondo. Ya estaba totalmente perdida. Tenía que empezar de ceros, con una enfermedad terrible, una enfermedad progresiva, porque lo viví cuando dejé de beber un año, que mi hijo lo tuve en mi vientre, progresiva, incurable, porque no tiene cura, y mortal, porque te puede costar la vida. Esa noche yo no podía dormir. Lloré toda la noche. Me sentía tan infeliz, tan desgraciada, me quería morir. Pero yo pensaba en mi niño. Me sentía derrotada y al otro día empecé a ir a Alcohólicos Anónimos. Mientras tanto, mi niño crecía con el amor de todos. Lógicamente, mi hijo no me alcanzó a ver en estados muy deplorables, porque yo fui de alcoholismo en la calle. Pero sí hubo en alguna oportunidad, que ya se los narraré luego, que yo creo que a él sí le afectó. Bueno, yo empecé a ir a los grupos 3 veces por semana. Cuando empecé a escuchar todos los testimonios de mis compañeros, empecé a identificarme con ellos. Me dijeron: si quieres dejar de beber, el problema es nuestro. Pero si no quieres dejar de beber, el problema es tuyo. Y yo les dije: yo venía era que me enseñaran a beber. ¿Cómo así que tengo que dejarlo? A la semana de estar yendo a los grupos, me declaro alcohólica, pero de dientes para afuera. Realmente, como que sí, como que no. Dentro de Alcohólicos Anónimos existen 12 pasos que yo los debería seguir de la mejor manera que pudiera. Y ahí me dijeron: el único paso que tienes que hacer perfecto es el primero. Aceptar y reconocer que eres alcohólica y que era importante creer en un poder superior, como yo lo concibiera, que para mí era Dios. Eso me iba a facilitar muchísimo mi recuperación. Empecé a ir a todas mis reuniones con obediencia, con insistencia, con persistencia. Empecé a leer la literatura de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos y las 12 tradiciones. Por ahí comencé. Me iba caminando de mi casa al grupo porque no tenía plata para el transporte, y no quise nunca pedir en mi casa.
Nunca le pedí un peso a mi familia. Conocí compañeros admirables, todos unidos con un solo propósito, que era querer dejar de beber. Y a todos nos unía la esperanza de un mejor mañana para nosotros. Era impresionante, cada uno tenía su propia historia, unas historias muy terribles y otras menos terribles. Cuando yo llegué al grupo, yo ya había guardado mucho resentimiento por el padre de mi hijo, su abandono a él, especialmente a mi hijo. En ese momento yo ni siquiera podía mencionar su nombre. No me salía, no podía hablar de él. Yo les puedo decir que es el único ser por el que yo he sentido tanto odio. Sentía odio, le deseaba el mal. Cuando fui asistiendo a los grupos, a mí me dijeron, dentro de las reuniones, una madrina es importante. Tener una persona, una madrina, y esa madrina debería tener tiempo de abstención y con programa. Nosotros le decíamos programa a una persona que llevara los pasos lo mejor posible, que tuviera programa. Ella había pasado por cosas muy terribles. Su alcoholismo era 10 veces peor que el mío. Y ya llevaba dentro del grupo 5 años de abstención permanente y continua. Después de cada reunión salíamos en grupo a tomar café y a conversar y seguíamos en terapia. Un grupo que había, no todo el grupo, sino un grupo de alcohólicos que nos habíamos vuelto más cercanos. Fui entendiendo poco a poco tantas cosas. Ya me di cuenta de que tenía el alma enferma y que estaba aparejada con una obsesión mental. Todas esas condiciones yo ya las había vivido, como les acababa de decir. Progresiva, incurable y mortal. Entendí que era genético y hereditario, que yo había nacido con esa deficiencia. Para llegar a esa conclusión tuve que asesorarme de profesionales, literatura relacionada con el tema, libros de superación personal. Yo me involucré totalmente dentro del grupo. Yo seguí saliendo, sin embargo, con amistades que les gustaba el alcohol y salían a bailar. Yo no bebía, pero desde luego el nerviosismo y la ansiedad eran enormes. Me estaba forzando de pronto a una recaída, hasta que mi madrina un día me dijo, si sigues así vas a recaer. Así duré como 6 meses. La ansiedad era insoportable. Yo veía el alcohol y lo miraba, y lo miraba, y tomaba agua, y tomaba gaseosa, como loca. Pues la compulsión por beber se me disparaba. Hasta que decidí hacer caso. Me alejé de ese mundo. Del mundo de la parranda, del mundo del alcohol. Mi pequeñito creciendo y yo amándolo con todo mi corazón. Nunca lo descuidé. Siempre estuve pendiente de mi niño. Un día me encontré con mi madrina y yo estaba muy deprimida ese día. Había tenido compulsión de beber, había llorado mucho. Pues empecé a reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo, si somos 6? ¿Por qué yo tenía que ser la alcohólica de mi familia? Y me dice mi madrina, pues fíjate,
Yo también soy alcohólica. Ahí, en ese momento, me dolió el alma, me dolió reconocer que yo realmente tenía un problema de alcoholismo. Y ahí se me abrieron las puertas a mi recuperación, porque ahí acepté de dientes para adentro, interiormente, porque me dolió el alma y las entrañas de que yo era alcohólica. Perdón, yo no sabía los planes que tenía el Señor conmigo. Él tenía unos planes enormes. Empecé a buscar trabajo y no encontraba. Rodé un poco. Me puse a trabajar mostrando propiedades para vender. Iba y venía hasta que recibí un día una llamada de mi socia. Me dijo, ven que quiero hablar contigo. Le dije, enseguida voy. Fui a su casa. Me dijo, mira, yo he visto que eres una mujer responsable. Me has pagado todo. Te voy a dar mercancía en consignación para que vendas. Sé que eres buena vendedora. Eres honesta. Me has pagado hasta el último centavo. Ella ya sabía de que yo estaba yendo a las terapias de AA y me dijo, sigue adelante, que todo va a mejorar. Me dejó una muy buena cantidad de mercancía para vender. Volví otra vez a retomar mi rol de vendedora y negociante y empecé otra vez con mi clientela. Yo a mi madrecita la veía feliz. Sin embargo, cuando yo llegaba tarde a casa, llegaba tarde de las reuniones, después de que salíamos, ella se levantaba a ver si yo había llegado con tragos. Todavía no confiaba en mí. Ella no creía que había podido dejar de beber. Era difícil recobrar su confianza. Ahora, las compulsiones hay veces eran fuertes. En muchas oportunidades tenía que llamar a alguna de mis compañeras, especialmente a mi madrina, para que me escucharan, poder desahogarme, para que me pasara el deseo de beber, pues la parte obsesiva por tomar era muy fuerte. Cuando uno entra a Alcohólicos Anónimos le dicen, llame antes de empezar, no después. Ya después no sirve para nada. Así, yo bien obediente, yo seguía con mis reuniones, pues las terapias me estaban funcionando bastante bien. A mí me decían en el grupo, si dejas de venir a las reuniones, cuéntame por qué recaes. Esa frase me la aprendí de memoria. Yo me discipliné muchísimo, nunca faltaba. Mis terapias eran enfocadas a mis experiencias personales. Hay muchos compañeros que hablaban de forma diferente, sacaban conjeturas, pretextos, filosofías de la vida, pero lo que a mí me servía eran mis terapias de poder hablar, limpiar mi casa. Yo creo de verdad que eso fue lo que más me ayudó, que fui perseverante y obediente. Entendí que era una enfermedad congénita y que tarde o temprano se me iba a desarrollar. A mí no, en mi caso personal, yo no tuve la tregua que muchos compañeros decían de bebedor social a bebedor problema, esta tal barrera invisible, yo nunca la pasé. Fui procesando lentamente la idea de no volver a beber, pues en el fondo cuando comencé tenía la esperanza de que me dieran fórmulas para que yo pudiera controlar el alcohol. Entonces, así pues, empecé a trabajar las 24 horas. Por estas 24 horas yo no bebo, yo no sé mañana.
y todos los días, con mis lecturas diarias, con mis reflexiones diarias de A, de toda la literatura, que además era gratuita, no me cobraban nada. Estaba haciendo un tratamiento que con el éxito que tuvo era para que me hubiera salido por un ojo de la cara. Sin un peso que me tocó pagar, si esto no es de Dios, entonces, ¿de quién es? La literatura me alimentaba todos los días y me fortalecía por las mañanas cuando yo empezaba mi día. Ahora vamos a dejarlo ahí para el próximo video. Yo espero que no sea demasiado tedioso todo este testimonio, debido a que es un poquito largo porque es toda mi vida. Y yo ya en este momento soy una mujer bastante mayor. Pero bueno, todo para la honra y gloria de mi Creador.